día. ¿Usted la echaba de menos la pregunta del día? Ahí está de vuelta para usted este 2021. Hola Chile, bajo la red de nuestro... Hola Chile, la red de nuestro Twitter. Y ustedes pregunten, ¿presentan proyectos para que vacuna contra el COVID-19 sea obligatoria? Respondan ustedes, mejor dicho. ¿Estás de acuerdo? Un 38,6% dice que sí, que está de acuerdo con que sea obligatoria. Y una amplia mayoría, 61,4%, dice que no. Los chilenos no la quieren obligatoria. Ahora, hay una dimensión... Un poquito, sí, pero sí, un poco. sí. Pregunto, ¿todos los que dicen que no quieren que sea obligatoria se vacunarían o no se vacunarían? Claro, es un tema, hay que desagregar esa respuesta. Exacto. Ahora, a ver, es que acá hay un elemento que es social, filosófico y legal. Ilegal, y a mí me gustaría, yo no soy abogado, ¿dónde está Claudio Rojas? ¿Dónde está? ¿Dónde está Claudio Rojas? Claudio viene, Se lo vamos a tener con Zoom. Lo estamos calentando ahí. Sí. Porque sería interesante ver el trasfondo legal, porque si esto se va a judicializar, me parece que tampoco es el camino. O sea, ¿qué? ¿Vamos a prohibirlo? ¿Vamos a hacerlo obligatorio para que luego se judicialicen una serie de recursos? ¿Cuántas preguntas tienes para Claudio Rojas? Todas. Todas y más. Salúdelo entonces. Claudio Rojas, gracias por la planta que me regalaste. Epa, ¿cuándo te regaló una planta, Claudio Rojas? ¿Te regaló una planta? Sí. Eso es una señal de profundo cariño. Era una planta carnívora, eso sí. ¿Crees que no me di cuenta? La pregunta es si has regado la plantita. Que me regalaste Eso, ¿y la has regado? ¿Has regado la plantita carnívora? Sí, me dio un mordisco, sí. ¿Cómo estás, Claudio Rojas? Hola amigo, ¿cómo estás? Linda la planta que le regalaste a José Antonio, ¿qué es eso? Bien, pues. Muy Feliz bien, año. gusto en saludarte. Sí. Oye, ¿me escuchan bien, chiquillos? Perfecto. Sí. Estábamos justamente discutiendo el tema de la vacuna obligatoria o no obligatoria a raíz del proyecto del diputado Silver. Yo en lo personal no tengo una decisión, tengo el corazón súper como dividido, pero me gustaría conocer el trasfondo legal de todo esto, la posibilidad de judicialización, porque podemos efectivamente sacar adelante la ley, pero eso va... Si hay un porcentaje importante de la población que rechaza la obligatoriedad, eso va a rebotar necesariamente, se van a judicializar los casos. Claudio. Efectivamente, chicos, primero, muy buenas tardes. Ya los voy a ir a ver prontito, voy a estar allá con ustedes. Estoy conociendo de ley por lo que veo. Oye, primero, en la primera etapa pareciera ser que en este tema de la vacuna lo lógico es que la educación y el libre albedrío de las personas debería ser lo más importante, pareciera ser. Pero en derecho ocurren varias cosas que hay que tener presente. En el derecho podemos ver muchos ejemplos donde el bien común prima sobre el bien particular de los individuos. Por ejemplo, la expropiación. Ya lo conversamos hace un tiempo atrás, cuál es el derecho que tenía el SPN de poder apropiarse ciertas cosas versus tu propiedad individual. O, por ejemplo, en materia de temas de salud, donde el Estado directamente puede tomar ciertas determinaciones o ciertas directrices que vayan a voluntad única de un individuo, y que el bien común es el que ordena el sistema. Pensemos que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema democrático, por ejemplo, está basado en la mayoría que vota y elige un determinado camino, y el resto, el tanto por ciento, igual lo tiene que acatar. Habiendo dicho esto, lo primero que yo pienso es que debe existir una campaña comunicacional tremendamente importante que le entregue todas las herramientas a las personas y que le permita formar la convicción en ellas de que la vacuna es, el vacunarse voluntariamente es la mejor alternativa para la persona. Pero no obstante aquello, también debemos ponernos en la hipótesis de que la única fórmula que científicamente han explicado los expertos que esto produce efectos es a través del famoso efecto rebaño. Sí. Por lo tanto, si para lograr el efecto rebaño debemos acudir a una rámida o debemos generar la obligatoriedad de la vacunación, pareciera ser que dentro del derecho puede entenderse eso como una vía lógica y una alternativa viable a todo esto. Sí, simplemente quería complementar lo que tú decías con información que yo creo va a ser súper útil para la gente. El diputado Gabriel Silver, que está detrás de este proyecto, recordó que el Código Sanitario, en su artículo 33, ya establece la obligatoriedad de vacunación contra algunas enfermedades debido justamente a su alta tasa de transmisión y riesgo de mortalidad. Ambas condicionantes se dan para el COVID-19, dice, y siguiendo la misma lógica es necesario incorporar la vacunación contra esta enfermedad con las excepciones que el mismo código señala. Dice además que desde el año 78 nuestro país cuenta con un programa nacional de inmunizaciones que incluye vacunas obligatorias contra la tuberculosis, la hepatitis B,
la difteria, el tétano, la tos convulsiva, las enfermedades invasoras, la poliomielitis también. Y evidentemente hay otra serie de infecciones que se incluyen dentro de esta lista. El plan de vacunación de nuestro país es uno de los más completos. Claro. Absolutamente. Y es obligatorio y lo hemos visto otras veces que se ha judicializado y finalmente ha primado el bien común, Claudio. El diputado Silva tiene toda la razón. Desde el punto de vista del derecho sería una conducta totalmente lógica por parte del Estado, entendiendo que, ojo, y esto es lo más importante y lo que aprovechamos de darle énfasis acá en el programa, no sacamos nada con vacunarnos 2 o 3 o 4 millones de chilenos, el resto no se vacuna, porque no se va a producir el efecto que científicamente se espera, que es inmunizar a la población. Vamos a porque después de los 6 meses perdemos el efecto de protección y volvemos a enfermarnos nuevamente. Por lo tanto, si no logramos convencer a la gran masa, más del 80% de la población, a vacunarse, la vacuna no tiene ningún sentido. Entonces, es ahí la razón de que eventualmente la obligatoriedad de la vacuna pudiese ser una vía lógica para poder salvaguardar el bien común. Claudio, ya, ok, entonces volvemos un poco a lo que nos planteaba Gabriel, el tema de cómo se comunica el riesgo, cómo se comunica que es necesario vacunarse para generar justamente este efecto de rebaño y hacer que la vacuna funcione. El problema es que yo veo la encuesta o la pregunta del día y una amplia mayoría no quiere que esto sea obligatorio. O sea, hay como de por sí un rechazo a la vacuna. Gabriel, ¿cómo se logra esa comunicación efectiva? ¿Cómo logramos generar confianza en torno a la vacuna? Bueno, eso se ha estudiado en el mundo, pues este es un problema bastante grave. De hecho, la reticencia a la vacunación, el rechazo a la vacunación, los movimientos antivacunas han sido objeto de estudio científico durante mucho tiempo. Y se han identificado algunos factores que son relevantes. Y uno de ellos tiene que ver con cómo las autoridades sanitarias, las autoridades en general, se hacen cargo de las dudas, de las preguntas que las personas tienen con respecto a este ejercicio de salud. Hay cosas que son súper obvias. Por ejemplo, 1 de cada 12 personas en un estudio confesó que no se había vacunado porque le tenía miedo a las agujas. Es decir, el procedimiento médico detrás de la vacunación, que implica inyectar una vacuna, hace que la gente no quiera. Si esa misma vacuna fuera oral y se tomara en gotitas, la gente lo haría feliz. Entonces, ahí ya hay una barrera, lo que tiene que ver con cómo yo manejo un procedimiento médico que incluye pinchar a alguien. Y eso ciertamente genera un poco de aversión, porque a la gente no le gusta, siente dolor y hay molestia. Pero por otro lado, hay factores que tienen que ver con la creencia de las personas. Cómo yo veo esta vacuna, si considero que es una vacuna segura o no, si considero que va a tener un impacto positivo en la salud mía y de mi familia. En el fondo, hace el mismo cálculo que hace cualquiera cuando compra algo, cuando adquiere algo, cuando ejerce su libre voluntad a hacer cualquier cosa. Y es ahí justamente donde se generan espacios para que desde la comunicación efectiva, desde el marketing social, desde cualquier herramienta que sirva, yo puedo conversar con las personas. Claro. Y no sencillamente decirles, mira, ahí tienen la evidencia, la vacuna es segura, porque yo no voy a convencer a nadie mostrándole un paper. No voy a convencer a nadie mostrándole un estudio científico. A mí los estudios científicos me sirven para tener claro que esa vacuna sirve y es segura. Sí. Pero yo tengo que ocupar otras herramientas para aproximarme a personas que tienen miedo, que tienen dudas. Que quieren resolver esas dudas, quieren entender lo que va a ocurrir, y tengo que persuadirlos de que lo hagan. Y ese ejercicio es complejo, pero hay que hacerlo. Es que, Gabriel, ahí me gustaría también señalar la misión que tenemos todos, los medios de comunicación, la gente que utiliza las redes sociales, todo. Hoy día y ayer empezó a aparecer la información de esta enfermera que se vacunó y dio COVID positivo. Claro. Entonces, la vacuna no sirve. Ojo, las vacunas son 2 dosis y uno recién queda inmune 7 días después de haber recibido la segunda dosis. Entonces también hay que poner paño frío, llamar a la calma, no informar a buena primera, porque lo que uno retiene cuando está viendo tele o cuando ve un mensaje en Twitter o te llega por el famoso WhatsApp, es como, la vacuna no sirve, y te quedas con eso. Iba a ir precisamente a lo mismo que tú, Julia. Se me vino al tiro el caso de la funcionaria, es una funcionaria de la región del Biobío, ella trabajó en Concepción, en Talcahuano, y efectivamente presentó una PCR positiva creo que 1 o 2 días después de haber recibido la primera dosis. Hay que dar información. Me imagino que la gente medianamente informada sabe que la respuesta inmune no es automática. Aquí no se aprieta un botón. El cuerpo humano no es una aspiradora ni una plancha, digamos. Me parece que en ese caso también hay cierta prensa que sobrereaccionó cuando publica este tipo de casos, como si significara efectivamente el fracaso de la vacuna. Eso es de una ignorancia supina. Gabriel.
Sí, de hecho la pregunta es más profunda. ¿Es siquiera una noticia? Y yo creo que no. Es perfectamente esperable que alguien que se vacuna 2 días después se enferme, porque eso ocurre. Porque, como decía, las vacunas no son un botón que uno aprieta y quedó inmunizado contra todo. Y por lo tanto es más profundo todavía. Es una noticia. Es que ahí yo creo que estamos entrampados. ¿Sabes por qué, Gabriel? Porque si no se hubiera informado, hubiera sido ocultamiento de información. Oye, esta enfermera... Entonces, estamos en este limbo de no creer, y o nos están ocultando información o sobre reaccionamos frente a un hecho. Cambio entonces mi argumento. ¿Cuál es la noticia? Claro. ¿Sabes qué es distinto? Sí. ¿Cuál es y cómo la uso? Y en este caso, noticia... Exactamente, y la uso para enseñar cómo funcionan las vacunas. Exacto. Y que no es un botón. Y es ahí donde uno echa de menos un poquito más de profundidad científica, particularmente cuando se entregan estos contenidos. Ahí es cuando uno echa de menos y dice, ¿dónde están los periodistas científicos en Chile? Que los sacaron de los medios en muchos casos. Esto lo conversamos con periodistas científicos de todo el mundo y me decían lo mismo. La pandemia ha revelado cómo los periodistas científicos no están en los medios porque a muchos no les parece interesante y no les parece relevante. Y los medios tienen la periodista de economía reportando sobre vacunas. Chuta, y obviamente va a meter las patas. Entonces, creo que es importante, y concuerdo con ustedes, tienen ustedes hoy un rol tremendamente importante, llevando información de buena calidad a las personas, explicándoles lo que está ocurriendo y haciéndose cargo de las preguntas que tienen, porque sabemos, y esto lo sabemos a partir de estudios científicos, que cuando uno resuelve esas preguntas, baja la incertidumbre, esta sensación de que no entiendo muy bien lo que está pasando, entonces no me voy a vacunar, y las personas dicen, entiendo, y entiendo por qué tengo que hacerlo, y entiendo cómo funciona, y por lo tanto ahora confío y me voy a vacunar. Ya, Gabriel. Eso sabemos que funciona. Entonces, para todos aquellos que se quedaron con el titular de esta enfermera que se vacunó ya los 2 días de COVID positivo, ¿qué pasó? Pasó que seguramente se contagió el virus incluso antes de enfermarse. Porque recordemos que hay una ventana temporal en la cual la detección por PCR no logra detectar el virus. Hay un límite, hay un umbral. Antes de vacunarse. Una cierta cantidad de virus en el cuerpo que va a depender de cada infección. Pero hay un periodo de tiempo en el que el virus es indetectable, porque hay muy poco. Sí. Pero después de ese periodo de tiempo lo detecto. Bueno, es muy probable que esta persona se haya contagiado el virus incluso antes de vacunarse. Y es muy importante mencionar también que la efectividad de un 95% que tiene la vacuna que fue autorizada en Chile se obtiene varios días después de la segunda dosis, que se aplica 3 semanas después de la primera. Sí. Y por lo tanto es importante decirle a la gente, ojo, usted no está completamente protegido hasta varios días después de aplicarse la segunda dosis. Esto no es una capa, usted no es Superman ahora, ¿ya? Claro. Ese carnet que le entregan es para controlar el proceso, pero ojo. Ojo, no, termina, pero ojo. Hay que comunicar que hay un periodo de tiempo en el que es importante que nuestro sistema inmune está reaccionando a la vacuna y por lo tanto uno podría esperar esa efectividad que es de un 95, no de un 100%, después de ese periodo de tiempo. A esta conversación que apuntaba cuando te dije hace un rato, desmitifiquemos, hagamos mitos y verdades de la vacuna. ¿Qué esperar de la vacuna? ¿Qué es lo esperable? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Y qué es lo que está fuera de toda norma? Ya. Es absolutamente exagerado esperar no enfermarse. Así que no te pase nada. Perfecto, perfecto. Claro. Yo me puedo poner las 2 dosis, esperar el tiempo y enfermarme igual. Sí, exactamente. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué pasa con la gente que el día de hoy contrae la enfermedad y que no tiene ningún tipo de inmunidad contra esa enfermedad? ¿Qué sabemos de Chile? En Chile sabemos que hay 600.000 casos y más de 20.000 muertos. Sabemos que 1 de cada 5 personas que se enferma de gravedad y que de esas un porcentaje importante termina intubado. Eso es lo que la vacuna evita. La vacuna evita que nosotros adquiramos un caso grave de la enfermedad. ¿Puede que nos dé suave? Por supuesto que sí. ¿Puede que no nos dé? También. Pero como todos los sistemas inmunes son distintos, esto no es una fábrica de salchichas. Claro. Yo no puedo garantizar que todas las personas van a responder igual, porque influye la genética, el estado de salud, si fumo o no fumo, si hice deporte, si como bien, un montón de factores. Y por lo tanto, en ese sentido, ¿qué puedo esperar? Que la vacuna prevenga la inmensa mayoría de los contagios graves de la enfermedad. O sea... Y eso es un tremendo éxito. Es como la vacuna de la influenza. Eso mismo, Juli. Es súper similar a lo de la influenza. Que uno se puede vacunar contra la influenza, pero te puede dar igual. Pero más suave. Pero suave. Y no te vas a morir. Y no te vas a morir. Y no te van a tener que intubar. Que no es un paseo por un parque de diversiones. Que no vas a tener la secuela.
Exactamente, estas secuelas que incluso estamos recién entendiendo. Hay personas que han manifestado el famoso síndrome post-COVID meses después de la infección, con corazón inflamado, cerebro inflamado, problemas vasculares, casos de esquizofrenia. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que ni siquiera entendemos bien del todo, Gabriel, consecuencias de largo plazo. Yo ahí vuelvo al tema de la comunicación de riesgo y de la comunicación también de salud. Puede ser súper políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero me parece que la personalización de la información en el ministro le hace un flaco favor a todo el proceso. El ministro, querámoslo o no, es una figura política, es médico, tengo el mayor de los respetos por el ministro París, pero finalmente funciona de acuerdo a la lógica del gobierno y cuando nos movemos en las arenas del gobierno nos movemos en las arenas políticas, ¿no? Sería interesante que la vacuna hubiese sido recepcionada no por el presidente de la República, sino que por Gabriel. Claro. Y cuando me refiero a Gabriel, podría ser Gabriel como cualquier otro científico, digamos. Académicos de las universidades, de los centros de investigación de las universidades públicas, por ejemplo, del mismo ISP, ¿por qué no? El papelito de los mineros no le hace bien a Chile. Perdón que sea tan duro, ¿eh? Lo estoy tratando de poner en un lenguaje simbólico. Sí. Yo sé que el presidente tiene la mejor intención y también sé que detrás de cualquier gobierno, de izquierda, centro, derecha, hay una maquinaria comunicacional que hace comunicación política, aquí y en Burundi, en todos los países. Pero en este caso, no estamos hablando de las cuentas de la luz o del proyecto royalty minero o de la ley de pesca o de ir a recibir a el deportista que se ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos, sino que estamos hablando de algo que delimita la línea entre la vida y la muerte. Entonces, en ese contexto, me gustaría haber visto en la primera línea de la comunicación, en la llegada de la vacuna, a científicos como Gabriel o cualquier otro, digamos, donde el presidente fuera simplemente un gomero que está ahí porque es el presidente de la República, pero que no tome ni él ni el ministro la vocería, porque básicamente eso está politizado. Y cuando el gobierno además arrastra un 8% de aprobación, según la última encuesta que conocimos la semana pasada, eso dificulta aún más la creación de un vínculo de confianza entre la opinión pública y el gobierno central. Yo con esto no estoy diciendo que el gobierno lo haga mal, por favor, no estoy diciendo eso. El gobierno creo que en materia de gestión comercial de la vacuna lo hizo mejor que la mayoría de los países latinoamericanos. Estoy hablando estrictamente de la construcción de confianza. Y este es un gobierno al cual le tiene una deuda en materia de confianza con responsabilidad o sin responsabilidad, pero que nadie podría negar. Sí, claro. Por lo tanto, me gustaría haber visto mayor participación del mundo científico en el aterrizaje de la vacuna en Chile. Gabriel. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, y alineándome con esa forma de pensar, lo que se hizo en el ISP, por ejemplo, cuando se hace esta reunión de aprobación pública, con el comité de expertos invitados, con presentaciones súper entendibles para público general, ese era el camino comunicacional que uno esperaba para todo el proceso, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido el ISP lo hizo muy bien, de transparentar un proceso que era complejo, que tenía ribetes científicos, técnicos bastante complejos, pero además un impacto importante en la vida de las personas. Y ciertamente, comunicacionalmente hablando, yo tengo la sensación, y trabajando en el área de la comunicación de la ciencia, de que estamos todavía muy al debe en ese sentido. Sí. Las personas es mucho más fácil que sigan una recomendación cuando entienden por qué lo están haciendo. Si yo le digo a alguien vaya y haga eso y no le explico por qué, para qué y qué va a pasar, van a surgir evidentemente voces disidentes que van a decir, oye, pero yo no tengo por qué hacerlo porque ni siquiera me han explicado. Es que siempre hemos dicho que la información es poder, Gabriel. Sí, bueno, y yo creo que es hora de que empecemos a poner en práctica aquello. Y ciertamente el gobierno tiene herramientas para hacerlo. Y vimos campañas comunicacionales para Transantiago, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando le cambiaron el nombre? Bueno, nadie lo usa el nombre nuevo, pero bueno. Pero hay gestión de comunicación, Gabriel, para eventos de esa naturaleza. Y yo creo que estamos al debe todavía en esa área.